Al final Estados Unidos necesitaría, Pepe, 5,1 planetas para alimentar y satisfacer sus niveles de consumo. Esto es brutal. Esto es brutal y a mí, mira, más que los datos concretos, me preocupan las tendencias. Muy bien. Si nosotros echamos la vista atrás, vale, tú has definido muy bien la idea de déficit ecológico. Se entra en déficit ecológico cuando hemos consumido más de lo que la Tierra da, más de lo que ese año puede la humanidad permitirse el lujo de consumir. Y eso ocurrirá ahora el 1 de agosto, a nivel mundial, cuidado, a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, si miramos para atrás, en 1986, desde ese punto de vista, la Tierra estaba en equilibrio. La humanidad consumía exactamente las cantidades que producía la Tierra, más o menos. No quiere decir que todos consumiesen igual. Unos consumían mucho más, otros menos, pero a nivel global no había déficit ecológico. Ya en el año 1991, por primera vez, se mide el déficit ecológico y se entra en el 21 de noviembre. Quiere decir que ya en el 21 de noviembre estábamos consumiendo más de lo que nos podíamos permitir sin dañar los recursos que necesitarán nuestros hijos y nuestros bisnietos, las generaciones futuras. Pero si metemos 20 años o 15 años más, en el 2006 ya era el 9 de octubre cuando se entraba en déficit ecológico, mucho antes. Y en el 2010 el 21 de agosto. Y ahora mismo, en los datos que acaban de salir, 2025, el 1 de agosto. Como ves, cada vez entramos antes en ese déficit y, por tanto, la situación es más grave. Ahora bien, si cogemos el caso de país por país, el caso de España, España gasta más de la media, bastante más de la media, teniendo en cuenta lo que le corresponde y teniendo en cuenta el número de habitantes que hay y la extensión que tenemos de terreno. Bien, pues aquí vamos por delante. En 1961 ya teníamos un déficit, entramos en octubre, y este año será a primeros de mayo. O sea, en menos de un mes ya estaremos en España en déficit ecológico. Entonces, esto es muy serio. Y hay que poner remedio a eso, porque en el fondo esa es la causa principal de calentamiento global, los cambios climáticos y la sobreexplotación del planeta, la ruptura de los equilibrios ecológicos y la ruptura de los ciclos naturales del nitrógeno, oxígeno, etc. Daniel, esto significa que es más grave de lo que parece, de lo que nos cuentan, pero sobre todo significa también que no hemos hecho los deberes y que no vamos a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 ni por sueños, ¿no? Efectivamente, y sobre todo lo que hay que hacer es repartir bien quiénes son víctimas y quiénes son culpables, ¿no? Cuando hablas sobre capacidad de la Tierra, lógicamente quienes estamos intensificando la extracción abusiva y desmedida de los recursos naturales somos los países desarrollados y son los países empobrecidos, lo que ahora se llama el sur global, las víctimas y los que realmente están perjudicados absolutamente por esa extracción abusiva de materias primas y de recursos naturales. Por lo tanto, ojo, cuando repartimos culpabilidades, vamos a identificar bien quiénes son realmente los que están perjudicando al planeta, quiénes están siendo víctimas y expoliados precisamente por esa voracidad de los países industrializados a los que pertenecemos nosotros, porque demandan cada vez más materias primas. E incluso también quieren seguir manteniendo esa explotación de recursos y también intensificando nuestros propios también recursos. El extractivismo, por ejemplo, al que se ha lanzado ahora mismo la Unión Europea, unido a ese rearme, significa otra vuelta de tuerca precisamente para considerar el planeta como un planeta absolutamente objeto de todo tipo de explotación, ¿no? Esta es la mentalidad que tenemos que cambiar, ¿no? Pero ojo, tenemos que ser solidarios, no solamente, como decía Pepe anteriormente, con las generaciones futuras, puesto que nosotros no somos propietarios de la tierra, no somos arrendatarios, somos inquilinos, sino también, digamos, una solidaridad, digamos, interterritorial. Es decir, son los países del llamado tercer mundo, del sur global, los que necesitan no créditos y deuda, sino ayudas directas para que puedan salir de la miseria, del hambre, de la subalimentación, del retraso y efectivamente caminar unidos hacia un país y un planeta que tenga todos los recursos equitativamente repartidos. Este es el desafío fundamental junto con el cambio climático. Son los dos grandes desafíos, el desafío de la desigualdad y el desafío de la emergencia climática. A esos dos grandes, si me permites, Pepe, a esos dos grandes desafíos
una persona que murió hace un par de días, el Papa Francisco, dice una frase que a mí me encanta. Dice, los problemas sociales, pobreza, hambre, etcétera, y los problemas medioambientales son las dos caras de la misma moneda. Estoy plenamente de acuerdo en eso. Y como decía muy bien, como decías hace un ratito, estoy de acuerdo en que los países en vías de desarrollo y los países a los que llamamos muy mal llamados subdesarrollados son los que están pagando las consecuencias principales, pero no solo del abuso de los recursos naturales que estamos utilizando o sobreutilizando fundamentalmente en Occidente, sino también, y lo que es incluso más grave, porque están recibiendo los desechos, todo lo que nos queda a nosotros, cementerios nucleares, plásticos, etcétera, se están recibiendo allí. Se les está pagando a estos países para que entierren todos los residuos que a nosotros nos quedan y desperdicios que nos quedan. Realmente el reto es otro. El reto es transformar esos residuos, esos desechos, en recursos, a través de una economía circular y a través de una manera sostenible de ver el planeta. ¿Llamamos residuos a lo que otros llaman comida? En el caso de los alimentos, sí. En otros casos, como la obsolescencia programada, es a los que nosotros llamamos basuras, a los que otros están llamando, pues eso, un televisor o un móvil que pueden reutilizar perfectamente y que de manera deliberada y de manera ambiciosa y mezquina estamos poniéndole una serie de aparatitos que hace que a los 3 o a los 4 años falla y ya te resulta más caro arreglarlo que sustituirlo. Y entonces ese televisor, ¿a dónde va? Bueno, a África, que hay países dispuestos a comprarlo porque no tienen que comer. Y entonces comprarlos, pero se los machaca. Además, las fábricas muchas veces los machacan antes de enviarlos allí para que sean en el cementerio, para que no puedan rehacerlos y venderlos de segunda mano a nuestros países de nuevo. Es una locura, es una vergüenza y es un crimen. Un suicidio, además, porque el crimen al final es contra nosotros mismos. Y como dice el otro, Pepe, mientras esto pasa, la Junta de Andalucía duerme el sueño de Morfeo. Pepe, querido Dani, ¿qué pasa con el clima en Andalucía? Bueno, ayer tuvimos precisamente el Consejo Andaluz del Clima, al que pertenecemos también, estamos en Ecologista Nación, y fue absolutamente decepcionante, ¿no? Es decir, el compromiso climático de la Junta de Andalucía solamente se reduce a lo que llaman ellos proyectos de absorción de carbono, es decir, mecanismos de compensación de emisiones, de tal forma que administraciones, empresas que contaminan, compran o de alguna forma lanzan proyectos de absorción de carbono que de alguna forma mitigan o compensan esa contaminación que siguen ejerciendo. Un mecanismo mercantilista, bastante tramposo de lo que sería realmente situación de necesario compromisos climáticos. Le dijimos a la consejera la necesidad, por ejemplo, de que Andalucía declare la emergencia climática, de las poquitas comunidades autónomas que no lo ha hecho, y se ha negado. Le reclamamos también, le pedimos, por ejemplo, que promueva la Asamblea Ciudadana del Clima, como ha hecho, por ejemplo, otras comunidades autónomas, y también se ha negado, ¿no? Le hemos dicho también, por ejemplo, que urja a los ayuntamientos a que pongan en marcha sus planes municipales de cambio climático, y él dice que la consejería dice que no va a sancionar a los incumplidores, que son la mayoría, se nos va a limitar solamente a fomentar o incentivar que lo hagan, ¿no? Es decir, a pesar de que el señor Bueno Bonilla saque pecho en relación con el protagonismo climático de Andalucía, la realidad palpable y tangible es que no hay compromisos reales ni de reducción de emisiones, ni de modificación del modelo productivo extractivista, ni tampoco, digamos, de políticas de adaptación frente al cambio climático, que ya nos está pegando unos embates absolutamente desastrosos, sobre todo en relación con lo que es las sequías y lo que son los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Es decir, el panorama es realmente muy, muy decepcionante y muy desalentador, ¿no? Sobre todo también, finalmente, porque los movimientos climáticos que han sido hiperactivos hace muchos años, acordados, por ejemplo, de Fridays for Future, de todas los grupos ambientalistas que se movilizaban, se manifestaban, prácticamente ahora mismo están en estado de hibernación, es decir, no hay movilización climática en España ni prácticamente a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, digamos, los responsables contaminantes y los gobiernos, o sea, más cómplices, se aprovechan de esta situación, además unido a esa ola reaccionaria alentada por Trump, efectivamente, de regularlo absolutamente todo, ¿no?
y hacer lo que él decía de drill, baby drill, ¿no? Perfora, nena perfora, es decir, volvemos otra vez a los combustibles fósiles y una situación absolutamente reaccionaria y de vuelta atrás, ¿no? Este es el panorama que tenemos. Entonces, el panorama, si no nos movilizamos y si no emprendemos otra vez, iniciativas muy fuertes de exigencia climática, vamos a un panorama bastante desalentador de calentamiento por encima del 1,5 grados, es el límite que nos ponen los científicos de no sobrepasar, y realmente de aumento de desigualdades, ¿no? La situación es muy, muy preocupante. Un presupuesto importante, el último del año 2023, que es el que tenemos ahora mismo registrado, son 1.176 millones de euros. Dentro del presupuesto general de la Junta de Andalucía, un 2,6, un 2,62 del presupuesto consolidado dedicado a acción climática. Desde el año 2019 hasta ahora han sido más de 2.600 millones de euros los invertidos en más de 231 acciones climáticas, y creo que ese es el camino. El camino es hacer una Andalucía, la región más al sur de Europa, con muchos problemas ya en esa adaptación y en esa resiliencia al cambio climático, y creemos que este organismo y esta herramienta, este Consejo del Clima de Andalucía, nos ayuda a todos precisamente a concienciarnos, a tomar medidas y a planificar con tiempo las acciones necesarias. Hablamos ahora de la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Es, en definitiva, todo, digamos, el impacto que ejercemos en todas nuestras actividades, tanto de, digamos, de extracción de recursos, como de transporte, como de producción industrial, como de consumo. Es decir, si sumamos todas estas actividades y lo desglosamos por sectores, estableceremos ahí cuál es la huella ecológica, es decir, toda, digamos, el subproducto que hemos dejado y el daño que hemos infligido a la naturaleza. Entonces, para eso tenemos dos posibilidades: o bien dejar de contaminar, o bien compensar la contaminación. Fijaros las dos filosofías, ¿no?, que son completamente antagónicas. La política, digamos, oficial es compensar esas emisiones y continuar con el modelo productivo prácticamente sin tocar, ¿no? Y el modelo, digamos, radical, o modelo ecologista, modelo socioecológico, realmente sería de modificar, cambiar el modelo productivo, efectivamente conseguir reducir emisiones y lograr políticas de prevención de residuos, y no tanto, por ejemplo, de reciclaje, ¿no?, que es lo que nos plantean como panacea. Es decir, intentar extraer menos recursos, aprovecharlos mucho mejor y, sobre todo, recircular todos los desechos que nosotros produzcamos, ¿no? Eso es economía circular, pero hasta ahora se queda solamente en mera declaración de principios, ¿no?, lo que dicen los ingleses de wishful thinking, ¿no? Es decir, deseos insatisfechos, por así decir, porque la práctica cotidiana, tanto a nivel industrial como a nivel, digamos, de consumo, de vida cotidiana, va en sentido completamente contrario, pero en un sentido realmente antiecológico. Uh-huh. Es que estoy viendo un poco internet al día de hoy, qué es lo que está pasando, y veo que Trump se lo está repensando en el tema de los aranceles, pero no por nada, sino porque los empresarios en su país están absolutamente aterrorizados con los miles de millones que se van a caer por el sumidero debido a esta historia, y parece que se lo está pensando. Pero fíjense, esto me parece que es la geopolítica y la geoeconomía, pero la mala política y la mala economía. Se van a repartir Ucrania y alguien se va a quedar con el granero de Europa, del mundo. Esto sí que es importante, Pepe, porque el grano que se exporta desde Ucrania es básico para muchas cosas, ¿verdad? No, así es, pero entre otras cosas porque hemos dejado de producirlo nosotros. Y trato de explicarme. España, durante muchos decenios, producía grano, producía cereales para autoabastecerse, para alimentar a nuestros animales y para exportar. Hemos sido los principales exportadores de grano, o uno de los principales del sur de Europa. Ahora mismo, en el 60% dependemos del grano que procede de Ucrania y de las tierras negras de Rusia. En el 80%, en el caso de la soja, en el 80%, para alimentación animal sobre todo, dependemos de lo que se importa de Brasil, de zonas donde se desertifica o se deforesta el Amazonas. Entonces, hemos renunciado a nuestra soberanía alimentaria, nuestra capacidad para producir nuestros propios alimentos. Claro, mientras todo es pacífico y todo está bien, pues no hay problema. Pero cuando hay unos enfrentamientos, llámales económicos, llámales arancelarios o llámale armados, que es mucho peor, pues entonces en esa lucha el país
que no tiene la capacidad de producir para satisfacer sus necesidades básicas, y ahí están los alimentos, y ahí está la energía, etcétera, pues pierde la soberanía política. Y eso es lo que nos debe hacer pensar en este caso, y de ahí la importancia de producir cuanto más cercano mejor, de que las cadenas sean cortas, de que para consumir alimentos no dependamos de lo que se produce en otros países cuando nosotros tenemos una cantidad de tierra fértil mucho más grande que la mayor parte de los países europeos. Qué curioso que al final países como Bangladesh puedan dar ejemplo en el tema de la huella ecológica, y qué curioso que al final, mira tú por dónde, sean los Estados Unidos los que más necesitarían en cuanto al consumo. 5,1 planetas. ¿Esto qué significa, Pepe? Bueno, esto significa que si todos viviésemos como vive Estados Unidos, necesitaríamos más de 5 planetas igual a la Tierra para satisfacer nuestras necesidades anuales. O sea, esta gente sí vive por encima de sus posibilidades, ¿no? Muy por 5 veces, bueno, más de 5 veces, porque esto sería a nivel de planeta. Es decir, viven muy por encima, no de sus posibilidades económicas, sino de sus posibilidades ecológicas. Y aquí esto es una gran falacia. Ese distanciamiento entre economía y ecología. Si tú buscas etimológicamente, la palabra economía, cuando la utilizaba Aristóteles, significaba la administración de la casa, la gestión de la casa. Eso es el significado griego que tiene. Y esa es la administración de la casa pequeña, pero también la administración de la casa grande, la tierra. Pero se ha desvirtuado tanto ese concepto para ir hacia una economía mercantilista, en que no se trata de producir, sino de ganar. Y entonces se invierte en bolsa y se gana mucho, pero no se produce nada, que hemos tenido que inventar a finales del siglo pasado otra palabra que es ecología, cuyo significado en griego es exactamente el mismo. Ecología es la gestión de la casa grande, en este caso de la tierra. Entonces es imprescindible el reconducir hasta que haya una convergencia entre economía y ecología. En otras palabras, que cuando tú compras un producto en el mercado, tendrías que pagar no solamente por el costo de producción económica, sino por el costo de reparar los daños que estás haciendo al medio ambiente y al planeta Tierra, teniendo en cuenta que ese planeta Tierra y esos daños van a repercutir en las otras generaciones e incluso van a repercutir ya en nuestra generación a través de los desequilibrios ecológicos y calentamiento global. Leo también en el informe, el último informe de Global Print, que más del 85% de la población mundial, el 85%, vive en países con déficit ecológico, lo que subraya que hay que replantearse los patrones de consumo de una forma no urgente, sino absolutamente urgentísima, perentoria, ¿verdad? ¿Dani? Sí, y quizá los dos déficits mayores que sufren y sufrimos también los países son los dos recursos fundamentales para mantener viva y alimentada al planeta, que son básicamente el agua y el suelo. Y cuando hay sobreexplotación y contaminación de las aguas, estamos dilapidando un recurso de forma absolutamente bestial, de forma completamente irracional, y cuando también intensificamos mediante agroquímicos, mediante una agricultura industrial, el suelo, que es un recurso vivo y un recurso fértil, estamos también degradándolo y haciéndolo además menos productivo y obligándole también, forzándole a recibir cada vez más, digamos, cantidad de sustancias químicas para mantenerlo mínimamente fértil, ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos de insostenibilidad clarísima y son literalmente darnos un tiro en el pie, porque estamos, digamos, poniendo en peligro nuestra propia supervivencia, porque el agua y el suelo, que son recursos absolutamente renovables, pero lógicamente que necesitan una gestión correcta, una gestión coherente y una gestión contenida, si los sobreexplotamos y los degradamos, evidentemente se nos vuelven en contra de nosotros. Y lo más curioso de todo, Pepe Ginas, es que los países con mayor PIB, como Estados Unidos y China, los que hacen el gran negocio en este instante, pues son los principales responsables de la sobreexplotación del planeta, pero también los más dependientes de recursos naturales para sostener sus economías. Y lo más grave de toda esta historia es que uno se pone a ver, pues, de qué está compuesto un coche norteamericano o un producto en Norteamérica, y la mayor parte de las veces cuando llega al final pone Made in China, hecho en China. Es decir, no es malo la globalidad cuando supone avances, pero ¿cómo lo veis?
La globalidad es un instrumento, como todos los instrumentos, pueden usarse para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Ahí va. Y yo creo que el problema que nos estamos encontrando ahora es que en ese concepto de globalidad estamos confundiendo unidad, globalidad, con uniformidad. Y eso es tremendo. Decía el poeta Rabindranath Tagore que la unidad es siempre deseable y la mirada global a las cosas, pero la uniformidad es siempre detestable. Y ahí es donde yo creo que tenemos el problema. A mí me alegra mucho que Dani haya sacado el tema de los alimentos como una de las cosas principales con las que estamos. Y ahí yo diciendo una cosa, no es cuestión de Estados Unidos y China solamente, es cuestión de un modelo en el que somos absolutamente corresponsables y donde no se produce para satisfacer las necesidades básicas, sino para consumir cuanto más mejor. Y estamos midiendo el desarrollo de los pueblos a través de un índice que es el PIB, Producto Interno Bruto, que no tiene nada que ver con desarrollo, ni tiene nada que ver con felicidad, ni tiene nada que ver con armonía con el medio ambiente. Tiene que ver solamente con crecimiento económico y no con satisfacción de necesidades básicas. Y esto es un gran error. Pero si cogemos en el sistema agroalimentario, tú fíjate, hoy estamos produciendo, hoy el número de personas hambrientas en el mundo es, datos de la semana pasada, 832 millones de personas, lo que significa que 35 o 40.000 personas mueren cada día como consecuencia del hambre y la pobreza. ¿Sí? Y entonces nos dicen, no, pero para resolver eso hay que producir muchos más alimentos. Y eso es una absoluta mentira. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos produciendo el 60% más de lo que la humanidad necesita para abastecerse, para nutrirse, para alimentarse. Y cuando te preguntas, bueno, ¿y dónde coño están yendo los alimentos que no se utilizan? Nos encontramos con que una tercera parte de la producción mundial, 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, terminan en la basura, se pierden y se desperdician por el camino. Y somos nosotros quienes los compramos y después, como ha caducado, los tiramos a la basura. En España, 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos terminan al año en la basura. Y eso significa 169 kilos por persona y año. Entonces, es algo que nos afecta muy directamente. Y además, Pepe, es que esta globalidad tiene dos grandes defectos, dos grandes perversiones. Es decir, el que haya intercambios, en principio es pues, bueno, ¿no? Eso de que haya más comercio y que haya más intercambios entre unos países y otros, ¿no? Pero cuando esos intercambios son injustos y no son equitativos, cuando hay ganadores y perdedores, cuando hay países que explotan y países que son explotados, evidentemente esa globalidad es absolutamente detestable, ¿no? Y en segundo lugar, otro problema de esta globalidad es la enorme cantidad de transporte innecesario y la huella, por tanto, de carbono, la huella ecológica que eso conlleva, ¿no? Los transportes, por ejemplo, tanto el transporte marítimo como todavía más caro y más contaminante que es el transporte aéreo, ¿no? Entonces, esos intercambios que muchas veces son ficticios, completamente innecesarios, por ejemplo, para tener una fruta en vez de temporada, tener frutas, por ejemplo, en todos los días del año, eso es un transporte completamente innecesario y es una globalidad que deberemos, por ejemplo, también rechazar. La globalidad tiene que basarse fundamentalmente en el acuerdo de los países, la globalidad justa y que en el que no haya vencedores y vencidos, ganadores y perdedores, sino que todos salgamos ganando de ella. Y para eso lo fundamental es la palabra es soberanía. Soberanía alimentaria, que decía Pepe, yo añadiría también soberanía energética. Intentar también que podamos autoabastecernos en la medida de nuestras posibilidades. Lógicamente va a haber intercambios, los intercambios que sí sean siempre en favor de la justicia y lógicamente también en favor de la paz, ¿no? Dos grandes, digamos, problemas que tenemos actualmente sin resolver. Y este modelo, Dani, es responsable en gran medida del cambio climático, ¿verdad? Claro, es decir, esta globalidad acentúa el cambio climático y el cambio climático a su vez intensifica también todos los problemas, digamos, una relación completamente de círculo vicioso, ¿no? En vez de círculo virtuoso, ¿no? Es decir, un factor agudiza también y todavía entorpece más el segundo, ¿no? Entonces, el nudo gordiano para romper esta dicotomía, lógicamente, es, digamos, cambiar el modelo productivo y cambiar también la forma de producir, la forma de consumir las cosas. Es decir, ser respetuosos con el planeta en definitiva, ¿no? Hacer lo que llamamos una justicia ecosocial, decimos los ecologistas, ¿no? Es decir, respetar al planeta, respetar también la convivencia entre las personas y entre los pueblos, que serían, por decirlo así con grandes palabras, la panacea o la alternativa para salir de este marasmo, ¿no? De esta crisis y esta emergencia
ecosocial, ¿no?, en la que estamos inmersos. Vemos campos de cultivo inmensos, pero no por la inmensidad son sostenibles. Es una situación muy complicada y veo la desaparición de la Amazonía para ser implantada en una serie de cultivos que están dando de comer al planeta, pero estamos acabando con la Amazonía. ¿No se pueden hacer las cosas de forma equilibrada, de forma sostenible? Se pueden y se deben hacer. Este es el desafío mayor al que estamos actualmente inmersos. Como dice las Naciones Unidas, que nos ponen una frontera de un quinquenio. Acordaros que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, nos da 5 años solamente para alcanzar esas metas, que son metas ecológicas, económicas y sociales, ¿no?, la triple sostenibilidad. Y desde luego no estamos en buen camino, no estamos, como tú anunciabas anteriormente, Pepe, digamos, a punto o en vías de poder alcanzar ni siquiera el 50% de esos grandes desafíos del milenio. Bueno, pues yo creo que hemos dado una pincelada bastante amplia. Pepe Ginas tenía algún problema de comunicación y también de compromiso social con otros elementos interesantes con los que colabora. Es profesor de la Universidad de Córdoba y ha buscado un hueco para estar con nosotros. Sin duda, hace falta gente sabia y hace falta gente sabia a la que le escuche el poder político. Eso es complicado, Dani. Pues sí, la verdad que sí, porque mucho hablan, abren mucho la boca con la palabra gobernanza, es decir, eso que conllevaría lo que ellos llaman la participación real y efectiva, es decir, intentar que efectivamente la sociedad civil, digamos, se haga oír y se escuche, no solamente eso, que se escuche, pero la realidad va en sentido contrario, es decir, nos tienen solamente convidados de piedra, solamente recurren a los agentes sociales cuando de una forma les hace falta, ¿sí?, para cubrir su cuota, digamos, de responsabilidad corporativa, como se dice ahora. Pero una participación real y efectiva, ser realmente agentes del cambio, eso desgraciadamente ni está ni se le espera. Dani, has estado estos días con mucha actividad social, por decirlo así, presencial. ¿Cómo respira la gente? ¿La gente en qué siente y qué dice? ¿De qué están preocupados? ¿De los cambios políticos, de la muerte del Papa o de salir adelante todos los días? Hombre, la verdad que estamos en una sobreabundancia, digamos, de exaltación papista, ¿no? No es la preocupación número uno, pero sí la preocupación fundamental es, digamos, todos los vientos de guerra con lo que nos anuncian. Es decir, el gasto, que llaman inversión absolutamente desmedida, de esos 10.000 millones de euros que nos ha anunciado el señor Sánchez, a nosotros se nos ha puesto los pelos como escarpia, ¿no? Es decir, situación completamente, totalmente rechazable. Y evidentemente el recorte en prestaciones y en inversión social va a ser brutal. Y la situación es realmente muy comprometida, vamos a decir. Y sobre todo, este sea el problema fundamental, la situación geopolítica, para decirlo de forma clara, ¿no?, unido también a los desafíos ambientales y climáticos, ¿no? Y el segundo problema sería un problema, digamos, un poquito psicológico, un problema de mentalidad y de compromiso. No notamos ese tipo de respuesta social necesaria a la enorme cantidad de desafíos y de problemas a los que estamos asistiendo, sobre todo a las generaciones jóvenes, ¿no? Ahora, por ejemplo, está la polémica de si damos el voto a los adolescentes y jóvenes de 16 años, pero el problema es que la mayor parte de los jóvenes no están movilizados y la ultraderecha, por ejemplo, está teniendo un enorme campo de cultivo, desgraciadamente, en las generaciones jóvenes, ¿no? Con lo cual vemos que lo que podía ser un agente de cambio resulta que es un agente de involución ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, las dos cosas, ¿no?, una situación geopolítica muy preocupante, muy amenazante, y la insuficiente o la poca respuesta social, respuesta de movilización popular, que para mí serían ahora mismo los dos grandes motivos de preocupación.